José Manuel Corrales, experto en Unión Europea, profesor en la Universidad Europea. José Manuel, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues vamos a tratar un poquito la actualidad, esa actualidad que nos lleva un poco a ver la actual relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos pausa arancelaria para negociar, pero la semana pasada ya nos llevamos un susto porque sabíamos que había negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero parece ser que esas negociaciones de momento no llegan a buen puerto. Se dan de margen hasta el 8 de julio, pero mientras tanto te quiero preguntar, con lo que ya sabemos, ¿cuáles son los sectores de Europa, de nuestras industrias, de nuestras manufacturas, de nuestra tecnología, de nuestro sector de la automoción, que pongo yo hoy el foco, que se pueden ver más afectados por esta guerra arancelaria si no llega a buen puerto? Si estamos hablando de España, efectivamente el sector de la automoción va a ser muy afectado. Todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario y evidentemente incluso el sector tecnológico, las energías renovables. En todo caso, ahora hablar de quiénes van a ser más o menos afectados es un poco precipitado porque ni sabemos cuáles son los aranceles que va a imponer Trump, porque hemos cambiado del 30 al 50, ahora lo bajamos, ahora lo subimos, ahora cambiamos el plazo. Es muy difícil valorar todo esto con este trasiego de desinformación y auténticamente especulativo. Desde luego, el daño va a ser terrible en la economía mundial, en la economía global, en el comercio, especialmente en el comercio. El daño ya se está produciendo de una manera muy manifiesta en Estados Unidos. En los datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, es decir, una oficina institucional de la administración de Donald Trump, ha dicho que en el primer trimestre del 2025 la economía de Estados Unidos ha crecido de forma negativa, es decir, ha decrecido por primera vez desde la pandemia un 0,3%, cuando en el anterior trimestre, en el último trimestre del 2024, había crecido de forma interanual un 2,4%. Es decir, estamos ya ante el peligro real, que yo pensaba que no se iba a cumplir, pero el peligro real de que en julio tengamos una recesión técnica en Estados Unidos. Y la culpa será de los chinos, será de los europeos, de los vecinos, pero esta guerra económica ya está provocando daños en la economía global y en la Unión Europea de forma manifiesta. Hay informes que dicen que el daño puede estar entre un 0,5 y un 0,6% del PIB de España, concretamente de España, que no es el país más afectado de Europa. Así que esto de la guerra económica es, sin lugar a dudas, un mal negocio para Estados Unidos, un mal negocio para la Unión Europea, un mal negocio para los países vecinos y a lo mejor es un buen negocio para aquellos que están en intereses especulativos, aquellos que han ido a la Casa Blanca y han presentado su negocio de las criptomonedas. Hoy estamos hablando de esto que quiere montar Elon Musk, que yo no sé si es compatible o no es compatible con su presencia en el departamento de recortes, el famoso departamento de reestructuración gubernamental. A mí me parece muy peligroso lo que está pasando en Estados Unidos. Me parece, como Paul Krugman indicó hace ya varios meses, que podemos estar ante un golpe de Estado silencioso que desmonte en gran medida el sistema democrático en Estados Unidos tal y como lo conocemos, y todo el régimen autoritario necesita una guerra. Ahí lo vemos con Putin, que necesita la guerra de Ucrania.
el Netanyahu, que en su deriva autoritaria está haciendo un verdadero desastre en Palestina, y parece que Donald Trump, con esta guerra económica arancelaria, pues no sé si lo que quiere es volver a optar a un tercer mandato, porque ya se sabe que en Estados Unidos no se puede optar a un tercer mandato, salvo en situaciones de guerra en donde se puede dar alguna excepción. Hablando por sectores, te citaba yo antes el sector de la automoción al principio de la primera pregunta, es que era un sector que el propio Donald Trump citaba y hablaba de que si los productores europeos dejan de producir en Europa y se van a producir en Estados Unidos, van a dejar de tener aranceles, pero evidentemente eso destrozaría el tejido productivo automotriz europeo, que ya está de por sí tocado. Me quiero fijar en Alemania. Claro, eso es absolutamente ridículo. En el fondo, lo que quiere Donald Trump es que le compremos los coches, los vehículos a Estados Unidos. No tanto que produzcamos en Estados Unidos, que eso es prácticamente imposible, porque no se puede desmontar las fábricas que hay en Alemania y llevarse a Estados Unidos la fabricación, la producción, sino que lo que quiere es que le compremos los Tesla, que últimamente no se los compramos, cada vez se compran menos, y lo que quiere es que no compremos productos chinos. Pero es que esto no funciona así, esto no funciona como si fuéramos un viejo imperio y con medidas de extorsión. Estamos en una economía global de libre mercado y las personas, los consumidores, compramos allá donde consideramos que nos ofrecen mejores productos y servicios. En el fondo, Donald Trump de alguna manera quiere decir que con estas medidas proteccionistas defiende a la industria, pero ojo, es que todo esto es muy contradictorio, porque en Estados Unidos, a pesar de que pueda entrar en recesión, ahora mismo, y ya antes, desde hace bastante tiempo, hay pleno empleo. Si quiere echar, como él dice, a 20 millones de inmigrantes, trabajadores en muchos casos de sectores con bajos salarios, los quiere echar por la frontera de México, entonces toda esa producción que quiere mantener en Estados Unidos, ¿con qué trabajadores la va a hacer? ¿Con esclavos? Eso es lo que quiere Trump, disciplinar a los inmigrantes que estén allí y que prácticamente ni siquiera cobren un salario. Todo esto es muy contradictorio. Todo esto es muy negativo. La guerra arancelaria, lo dijimos desde el comienzo, no favorece a nadie. Desde luego parece un contrasentido que tú digas que vas a subir un 180% los aranceles a China y al día siguiente, sin tampoco haber un proceso de negociación, dices, bueno, lo vamos a reducir porque esto es un poco disparatado. Bueno, pero es disparatado porque lo ha impulsado Donald Trump. Nadie ha obligado a Donald Trump a establecer esas medidas. A mí me parece, sinceramente, que la administración Trump está en una política económica muy negativa, porque el proteccionismo, los aranceles son siempre negativos, y lo que quiere, lo que desearía Donald Trump es que nos sometamos al nuevo imperio y que a través de los aranceles él pueda bajar los impuestos a los estadounidenses y que los servicios y el pequeño Estado y el gasto público que tiene que realizar Estados Unidos, pues se lo paguemos mediante aranceles, impuestos, los europeos. Pero claro, esto no es de recibo. Nosotros no tenemos por qué mantener como consumidores, como ciudadanos europeos, los servicios básicos, los servicios públicos raquíticos y recortados que quiera mantener la administración Trump. A mí me parece un disparate la política económica que está realizando la administración Trump, y es una política que a los resultados me remito, de prácticamente crecer al 3%
Ahora hay un peligro de recesión técnica en Estados Unidos, un peligro inducido por las medidas equivocadas de Donald Trump. Luego, insisto, en esa campaña de desinformación dirá que la culpa es de los europeos, de los chinos, de los vecinos, y declarará otras guerras por otras latitudes. Pero, sin lugar a dudas, todo esto nos está generando mucha incertidumbre, mucha inseguridad y, desde luego, es un mal negocio para el mundo. A mí me parece que poner trabas y poner fronteras a las relaciones comerciales nunca ha sido positivo, nunca ha dado resultados positivos, y solamente hay que recordar la crisis de 1929, el crack de 1929, que Estados Unidos intentó resolver con medidas proteccionistas y aquello fue un desastre. Yo espero que no acabemos en una crisis global, en una crisis inducida por estas políticas de guerra arancelaria, de guerra económica, y con este desmantelamiento, además, del sistema del derecho internacional, de la gobernanza global, en donde ya poco pinta la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización de las Naciones Unidas. Parece que ahora todas las reglas se han roto y que cada uno tiene que ir en una especie de ley de la selva, en el sálvase quien pueda. Pues José Manuel Corrales, experto en Unión Europea, profesor en la Universidad Europea, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches.